abogado constitucionalista, abogado de los tribunales de la República. Doctor, buenos días, bienvenido a la Super 7 en la mañana. Buen día, un placer estar con ustedes y los que todos los días siguen el programa. Gracias. Eduardo Jorge Prats. Hay una gran controversia a través del observatorio. Ustedes han tenido una importante participación sobre la presunción de inocencia, la prisión preventiva, la coerción, la difusión de los hechos de estos casos que están bajo investigación o que comienzan a judicializarse. Nos gustaría que nos sintetice de forma breve la preocupación del observatorio que usted tiene que han constituido junto a Julio Curi y otros abogados. Sí, gracias. El objetivo del observatorio es, sobre todo, sacar a relucir una serie de prácticas que no son de ahora, son muy viejas y que significan una vulneración de las garantías fundamentales del debido proceso. Esta es una preocupación que se extiende ya a varias generaciones de abogados. La preocupación por el debido proceso arranca a partir de 1987, lo que fue el Manual de Derecho Procesal Penal de Juan Manuel Pellerano Gómez, que incorporó... un poquito más fuerte, doctor. ¿Perdón? Un poquito más fuerte la voz. Sí. Y en tercer lugar, lo que fue la reforma del Código Procesal Penal, que vino a plasmar una concepción garantista de los procesos. Y precisamente este grupo de juristas lo que pretende es identificar estas prácticas, criticarlas, sugerir propuestas de acción que sean cónsonas con lo que es la garantía constitucional del debido proceso. Se le critica a usted, a Julio y a otros integrantes del laboratorio que ahora tienen un énfasis alto en esta situación y que daría la impresión como que estas violaciones comenzaron a ocurrir a partir de agosto, porque incluso el laboratorio no existía antes, aunque lo han escrito, pero no se notaba esa persistencia en el tema. Incluso algunos van más allá y dice, bueno, pero ellos eran abogados de estas personas que salen, que están bajo investigación o persecución y el laboratorio cae y daría la impresión de cómo es para crear condiciones en beneficio de estas personas. Mira, como tú señalas, muchos de los integrantes del observatorio, principalmente los más viejitos, como es el caso mío, sí, tenemos mucho tiempo insistiendo en estas ideas. Aparte del trabajo que yo coordiné en la Fundación Institucionalidad y Justicia para lo que fue la reforma procesal penal, puedo establecer que también tengo una obra, Los peligros del populismo penal, una obra citada por Luigi Ferrajoli en su libro Los poderes salvajes. Sí. Y puedo señalar que tengo una columna desde el año 1980, semanal, en la prensa, diversos diarios, a medida que nacen y mueren, y yo sigo vivo por el momento, con la gracia de Dios, donde hemos tratado ese tema. Hemos arrancado ahora y pretendemos seguir en el futuro. Nuestra labor debe legitimarnos a medida que cambien los gobiernos y permanezcan estas prácticas y permanezca la crítica. Sí, José Francisco. Bueno, buenos días, Eduardo Jorge Prats, jurista, docente, investigador y sobre todo en la práctica cotidiana. Respecto del manejo de los procesos actualmente, como vemos, Procuraduría General de la República, varios grandes expedientes y sobre todo otros, por ejemplo, en el caso del cuestionamiento actual contra de Macarrulla, que es una especie de jefe de gabinete del presidente Luis Abinader. ¿Cómo lo pondera usted desde la parte técnica? Mira, digamos que el principal problema que tiene nuestro sistema en la actualidad es que la prisión preventiva se ha convertido en la regla y no la excepción. La Constitución y el Código Procesal Penal son muy claros de que las medidas de coerción son excepcionales
y que dentro del catálogo de la medida de coerción, la prisión preventiva, que es la más restrictiva de derechos, debe ser excepcionalísima. Y en ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional y también la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Luego, las otras taras, deficiencias del proceso, que digo que son ancestrales, que son muy viejas, que responden a una cultura jurídica inquisitorial que viene de la vieja legislación sustituida por el Código Procesal Penal, están ligadas, por un lado, a la consolidación de un poder judicial independiente, en lo que se ha avanzado bastante, y en segundo lugar, al fortalecimiento del Ministerio Público. Una de las notas más positivas de la actual situación es que tenemos un presidente, en este caso el presidente Abinader, que se ha comprometido con una justicia independiente y con un Ministerio Público independiente. Eso es una buena noticia. Lo que no son buenas noticias son estas prácticas en donde incluso no solamente se condena anticipadamente a una persona que está siendo investigada por el Ministerio Público, sino que también se condena a alguien que no está siendo investigado, como podría ser el caso del ministro Macarrulla, que ha sido sometido prácticamente a un juicio mediático sin que conste en el expediente que él haya sido en algún modo investigado en este caso. Estamos conversando con Eduardo Jorge Prats, abogado constitucionalista, profesor universitario. Profesor, buen día, le saluda Itania María. Buen día, Itania. Bien, lo veo siempre usted activo en Twitter. Usted es de la que usa las redes, ¿verdad? Interactuar, educar. En ese sentido, me gustaría preguntar, saber su opinión respecto de la decisión de Jean Alain Rodríguez, que en su Twitter publicó que a partir de este momento mis cuentas en redes sociales pasan a ser manejadas por mi equipo de defensa. Les invito también a seguir la cuenta tal y el hashtag tal para conocer nuestros argumentos como abogado que usted es, ¿no? Constitucionalista, pero además como usuario de redes. ¿Cree usted que esta es una buena estrategia? Mira, una de las características de los juicios penales contemporáneos en nuestro país y en otros países de la región son los juicios paralelos, los juicios mediáticos. Y digamos que la posición adoptada por el ex procurador Jean Alain Rodríguez responde a esa necesidad de contrapesar el influjo de los medios de comunicación que tienen una posición, incluso conocen de antemano y publican de antemano las investigaciones que se supone bajo reserva y bajo confidencialidad del Ministerio Público. Digamos que es una patología que responde a esta patología de que hoy se sabe que la condena no viene en el externo del tribunal. Estamos perdiendo la llamada, Eduardo. La condena viene anticipadamente sin juicio en la prensa. Entonces, digamos, es una patología que responde a esa patología estructural del sistema. Digamos, la prensa hoy es un actor fáctico penal que no tiene prerrogativas ni tiene derechos en la legislación, pero que lo ejerce por la fuerza de los hechos. Eduardo, buenos días. Julián Roa te habla. Buen día, Julián. Una pregunta, cambiando un poco el tema, aunque quedándome en el ámbito penal. La aprobación del Código Penal por parte de la Cámara de Diputados, que tiene dos grandes quejas. Una, la exclusión de las causales, y dos, dicen los grupos LGBT que el código los penaliza porque establece que no hay discriminación por género. Tú que eres un estudioso de la parte penal, ¿qué comentario qué comentario te merece? Y número uno, si tú entiendes que este código debería ser aprobado fuera de las causales para luego tratar de discutir ese tema más adelante. Yo durante mucho tiempo he abogado por la criminalización de la discriminación por odio o por alguna de las causas señaladas en la Constitución, es decir, cualquier condición personal, raza, sexo, orientación, tal y como establece la jurisprudencia. Entiendo que si se aprueba con esta licencia para discriminar que establece el código, digamos que eso no es susceptible de pasar el test de constitucionalidad. Podría aprobarse el código así y lógicamente esa licencia será declarada inconstitucional por el tribunal.
si no la primera vez, la segunda vez, porque al tribunal se puede ir cuantas veces sea necesario hasta que lo declare inconstitucional, porque no hace trámite de cosas juzgadas. Y la idea de aprobarlo separado, el código de las causales. Bueno, yo me estaba refiriendo a la cuestión de la discriminación. Por lo de las causales sí entiendo que deben estar taxativamente señaladas en el Código Penal, aunque entiendo también que el Tribunal Constitucional podría abrir jurisprudencialmente las causas de despenalización. Lo cierto es que no hay mayorías en el Congreso para aprobar un Código Penal que castigue la discriminación y que respete la dignidad de las mujeres y su derecho a decidir. Es una cultura conservadora. Los partidos, todos, en su gran mayoría responden a esta cultura autoritaria. Este es el único país del mundo donde se puede uno proclamar homofóbico y racista sin ningún problema, porque ese es el discurso normal. El discurso anormal es reivindicar los derechos de uno. Y realmente las leyes a veces no pueden ir contra la cultura. Entonces, ahí lo que queda es la posibilidad de una jurisprudencia liberal. Sí, en lo concerniente a la política nuestra, ¿qué le pareció la decisión del Tribunal Superior Administrativo con relación al estatus de el partido La Fuerza del Pueblo y las reacciones que esto ha tenido, digamos, de parte de el hoy opositor Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, desde el punto de vista jurídico, el Tribunal Superior Administrativo ha hecho una interpretación del principio de favorabilidad extensivo, en el sentido de que para que el cálculo de la jerarquía de los partidos conforme a la participación electoral se coge el nivel de elección más favorable, y esto ha beneficiado en principio a la Fuerza del Pueblo y a los demás partidos que intervinieron en el mismo. Digamos que aunque la razón puede estar del otro lado, esa parece que es la posición del tribunal, y habría que ver si se hace un recurso de casación, porque fue una decisión del contencioso, cuál va a ser finalmente la decisión de la Suprema Corte, porque el recurso per se suspende la aplicación de la sentencia. Por lo tanto, la Junta Central Electoral no podría reglamentar conforme al criterio del TCA si esa decisión ha sido recurrida. Eduardo, tú tienes militancia en el Partido Revolucionario Dominicano, ¿verdad? Sí, yo renuncié a la dirigencia hace 4 años, pero me mantengo en la militancia y en la asesoría legal del presidente y del partido. Entonces, es evidente esta decisión favorece al PRD por ese mismo principio de favorabilidad, porque obtuvo más del 5 en el nivel congresual. Pero, no sé, como que te lucí un poco tímido de decir, bueno, el principio de favorabilidad, pero como que no fijaste una posición. Realmente yo no participé en la defensa del partido. Yo participé en las otras instancias alegando la posición que el PRD había sostenido en las diferentes instancias administrativas electorales. Pero ha sido un triunfo que obtuvo la Fuerza del Pueblo y del que se beneficiaron los intervinientes. Se está ponderando, bueno, hay contradicciones en el PLD en el sentido de ser conveniente o no. Esto ya desde el punto de vista político y de cara a alianzas hacia el 24, porque están diciendo, bueno, el contrario ahora, ese enemigo, es la Fuerza del Pueblo, pero favorece al PRD, que es un aliado de años del PLD, y que se podría proyectar para el 24 que continúen juntos. Entonces hay contradicciones en ese sentido. ¿Qué opinas? Yo pienso como ciudadano que este es un momento de dar un espaldarazo al gobierno, que está enfrentando una pandemia y un conato de crisis económica, porque tenemos más de un año sometidos a restricciones en nuestras libertades para prevenir y combatir esta terrible pandemia que afecta el globo entero. Yo entiendo que el gobierno no tiene siquiera un año, lo cumple ahora en agosto, y que lo que queda es que todos los partidos, y así lo escribí hace unos días en la prensa, todos los partidos deberían ser convocados a una gran concertación para que las grandes decisiones que tienen que adoptarse en el plano
fiscal, de la hacienda pública, de la seguridad social, no caigan, no sean cargadas únicamente por el presidente de la República, por el presidente Abinader y su partido, sino que sea una decisión responsable y consciente de todo el establishment político. Lógicamente, en un estado de crispación que se une a la crispación individual que todos sufrimos con las muertes, enfermedades de familiares, con la situación de muchos que están desempleados, esa crispación no ayuda a ese estado de concertación necesario en este momento. Yo creo que es temporario hablar de oposición, de frente opositor en este momento. Estos son momentos que todos los países están tratando de crear políticas bipartidarias o políticas de consenso político. Esas son las que deben ser impulsadas ahora. Y ya luego de 2 o 3 años, entonces pensar en lo que sería la competencia electoral de 2024. Eso como ciudadano es lo que pienso. Bueno, gracias, Eduardo. Pasen buen día. El doctor Eduardo Jorge